linda para todos esos gerentes, para todos los gerentes que llegaron recién, contarles que lo que vamos a ver hoy es la independencia de Chile, ¿ya? Y le contaba a sus compañeros que la independencia de Chile es un proceso, es decir, que se lleva a cabo a lo largo de varios años. Ahí estamos grabando, muy bien. Se lleva a cabo a lo largo de varios años, aproximadamente 8 años, ¿ya? O quizás 10 si lo tomamos en cuenta desde la invasión de España. Y vamos a ir viendo cómo se gesta en el sentido de quiénes son los verdaderos protagonistas, dónde surge ideológicamente y cuánto se va a demorar y todas estas etapas que va a vivir, ¿ya? Veíamos este mapa conceptual donde mostraban las ideas principales, o mejor dicho, los hitos que marcaron de cierta forma un antes y un después en este proceso, ¿ya? Partiendo por la invasión de Napoleón a España en 1808, donde apresa al rey, lo que lleva como consecuencia toda esta crisis política en Chile y en todas las colonias españolas, donde surgía la pregunta de que, ¿qué hacemos mientras el rey está preso? ¿Ya? Pero también tenemos causas externas, que son, por ejemplo, la ilustración en cuanto a la ideología, con el tema de la igualdad ante la ley, con la igualdad de derechos, la independencia de Estados Unidos como ejemplo de una clase que nace, una clase americana, una clase aristócrata americana que se revela con estos colonizadores en un sentido comercial, en un sentido económico prácticamente, que va a ser parecido a lo que va a pasar en Chile. Y la Revolución Francesa como ejemplo de que la ilustración puede motivar una revolución, y no solo eso, sino que también con terminar con los abusos de los reyes absolutistas. Recordemos que esta idea del rey absolutista que concentraba todo el poder de la nación, todo el poder de la política, de la religión, etcétera, eh, tenía consecuencias muy graves en el sentido de la fiscalización, en el sentido de los abusos que se vivía contra la gente, los impuestos y esta diferenciación abismal que había en estilos de vida entre los privilegiados, que eran los nobles, ¿cierto? Y el estado llano, que eran los comunes y corrientes. Profe, Lo escucho. dice una compañera que no puede entrar a la clase. Ahí está, estoy esperando. Como siempre, contar que la clase empezó hace 10 minutos ya. Entonces, que se enojen por no entrar. Dice mi compañera Ya, que la acepte. está bien. Sí, sí, está escuchando toda la gente. Gracias. La próxima vez que activen los micrófonos para cualquier tontera, yo los voy a expulsar, muchachos. Ya, porque hay gente que aquí quiere escuchar la clase. Bien, seguimos. Recordar, como siempre, que la clase empieza a las 11:30, no a las 11:35, tampoco a las 11:40. Bien, entonces, también van a estar las causas internas, que van a ser las que ocurren netamente acá en Chile, ¿ya? Exclusión política en el sentido que recordemos que estaban los criollos y los peninsulares, y los criollos no podían acceder a los cargos públicos, no podían acceder a los cargos políticos, ¿ya? Estaban las diferencias económicas en el sentido de que el criollo solo podía comerciar con España y debía responder netamente a la corona. Eh, en ese sentido jugaba muy en contra de esta clase, que en el fondo, como decía, los criollos no eran pobres, al contrario, era una clase bastante adinerados, que eran bastante los dueños de Chile en el fondo. Profe, Dígame. es que puede repetir lo de anterior, es que mi mamá vino y me preguntó algo y no lo escuché. No estábamos viendo el tema de los antecedentes netamente, ¿ya? La exclusión política, las diferencias económicas, la falta de oportunidades de desarrollo cultural y el proceso de identidad nacional. Me voy a detener en eso último, ya que la falta de oportunidad en el desarrollo cultural va a ser en el fondo esta idea de que como colonia lo que le convenía a la metrópoli era siempre mantener todo esto
en constante sometimiento. Entonces, obviamente no va a permitir que haya un desarrollo cultural en las colonias, ni mucho menos un proceso de identidad nacional. Aún así, este proceso de identidad nacional se empieza a dar en el sentido de que, ¿se acuerdan que en las clases anteriores vimos temas como el sincretismo cultural? Bien, yo lo advertí. Me carga tener que hacer estas tonteras, chiquillo. Me siento súper mal, pero ingresa sin nombre claro, más encima en puro tontera. Lo siento. Adiós. Bien. No tengo nada contra Pablito Chile, pero mal utilizan su nombre de Chichigán. Bien. Seguimos entonces. Hay que tener en clara esta idea. Estas ideas dentro de la ilustración, y esto se copia muchachos, fueron lo que llevaron a cabo la idea de la independencia. ¿Por qué? Porque los criollos que tenían esta idea de identidad nacional, porque recordemos que ellos pueden tener papá, mamá o abuelos españoles, pero en el fondo ellos eran nacidos acá, en Chile, ¿ya? Entonces vamos a tomar un criollo como ejemplo que es José Miguel Carrera. José Miguel Carrera era de una familia muy adinerada, ya tenían grandes porciones de tierra, con sus inquilinos trabajando y todo, en el sentido de que tampoco no eran estas personas, no es que ellos por ser chilenos eran mejor con los indígenas o con los mestizos, en el fondo era lo mismo, el mismo trato, eran sus empleados, ¿ya? Eh, pero Carrera, al tener dinero, había podido acceder a una educación mucho mejor, chiquillos. Dentro de eso pudo ir a Inglaterra a estudiar, ¿ya? En Inglaterra, en Inglaterra, va a aprender los principios básicos de la ilustración. Y recordemos que la ilustración tiene esta idea que estamos viendo aquí en la pantalla, como el tema de la soberanía popular. El pueblo tiene el poder de decisión y libertad de expresar ese poder. Entonces, si lo ponemos en el caso chileno, él lo va a ver en el sentido de que él es más chileno que los gobernadores de España que viajan desde Europa a gobernar, ¿cierto? Y tienen más derecho que él sobre su propia tierra. Él que nació en Chile, él que nació en esta tierra, él que es realmente un americano no puede gobernar su propia tierra, ¿ya? La democracia representativa también en el sentido de que no va a ser un sentir individual, él no va a ser el único con sentir esto, sino que estamos hablando de toda la clase aristocrática criolla, que es la que va a tener este sentimiento en común, ¿ya? La capacidad de elegir y de ser representado por un ciudadano que haya sido elegido de manera mayoritaria por el pueblo, como en el caso que nosotros vivimos hoy en día, que nosotros elegimos nuestros representantes, elegimos a nuestro alcalde, diputado, senador, ¿ya? Y en ese sentido tenemos el sistema republicano, ¿ya? También, que en el fondo es el que articula toda esta cosa pública, como dice ahí, o este aparataje político. Eh, nosotros elegimos nuestros representantes y estos representantes ocupan distintos lugares en este sistema republicano. Elegimos al alcalde, al diputado, al senador. Bueno, lo vimos de hecho en la unidad anterior, ¿cierto? Y cómo se articula todo esto de los tres poderes del Estado, en el sentido de que nosotros elegimos a estas autoridades que nos representan, tienen las mismas ideas de nosotros, ¿cierto? En teoría, porque sabemos que hoy en día en nuestra crisis política que vive este país en el sentido de representatividad. Recordemos que en la unidad anterior, cuando vimos el tema de la participación política, veíamos como un desafío importante el tema de involucrarse en la política, y va a pasar porque desde incluso esta época, chiquillo, la política en Chile va a ser muy exclusiva, en el sentido de que los criollos son poquitos en Chile, ya van a ser aproximadamente el 1 o el 2%, no ha cambiado mucho con la realidad actual, ¿cierto? Entonces el resto del pueblo, el pueblo mestizo, por así decirlo, no va a tener participación más allá de responder o hacerle caso a su patrón. Es decir,
José Miguel Carrera no va a ir él solo a caballo con una espada y una carabina a pelear. Va a llevar a todos sus súbditos, y esos súbditos son indígenas y mestizos, chiquillos. Que en el fondo la diferencia entre el patrón español y el patrón criollo era que les pagaba mejor. Y por eso van a ir a defender al patrón, ¿se entiende? Pero en el fondo los protagonistas no es el pueblo, sino que son esta clase adinerada, estos nuevos jefes que van a gobernar Chile. Eh, Eso es la independencia de Chile, un cambio de jefe en el fondo. Oh, qué triste, pero cierto. Bien, eh, seguimos. Este proceso se va a llevar a cabo en tres partes. La Patria Vieja, que está entre 1810 y 1814, esto lo copian, ya porque este es un esquema cortito y les va a servir bastante. La Reconquista entre 1814 y 1817, y la Patria Nueva entre 1823, o sea, entre 1817 y 1823. Ahí llegó alguien más. Ah, no llegó nadie. Buenas, chiquillos, ¿cómo están? Están copiando, muy bien. Bien, en 1810 parte con este tema, vamos a hacer un resumen muy cortito, de la Junta de Gobierno, ¿ya? Aquí nace esta idea de qué hacemos con Chile mientras que el rey no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿El lobo está? No, estoy preso por Napoleón. Algo así va a pasar en Chile, ¿ya? Entonces, en este proceso vamos a vivir un proceso de un nacimiento de Chile en cuanto a nación. Vamos a ver la primera bandera, el primer congreso, el primer diario oficial nacional, y todas esas cosas que van a terminar en el desastre de Rancagua en 1814, porque Fernando VII no iba a estar preso para siempre, pues chiquillos. Entonces cuando sale Fernando VII dice, ¿qué? Pero ¿cómo que en América la gente se está independizando? ¿Qué está pasando? O sea, yo estoy preso un rato y queda hasta embarrada. Y dice, no. Vamos a reconquistar Chile. Y el desastre de Rancagua, chiquillos, es cuando las tropas chilenas pierden contra las tropas realistas. Bueno, no se llamaban chilenos en ese entonces, sino que se llamaban patriotas. Los patriotas, que van a ser el bando criollo, el bando chileno, versus los peninsulares, que van a ser los realistas, se van a enfrentar y finalmente los realistas van a ganar en el desastre de Rancagua. Y empieza todo este proceso de reconquista donde los líderes criollos, ya sea O'Higgins, ya sea Rodríguez, Carrera, van a tener que andar arrancando de la ley, van a ser prófugos. Y eso significa que van a tener que mucho huir a otros países, eh, a Argentina específicamente, ¿ya? Donde estaba San Martín, otro libertador argentino que tenía un poco las cosas un poco más resueltas, por así decirlo, ¿ya? Luego viene la batalla de Chacabuco, que va a partir el tema de la nueva patria o la patria nueva en 1817, y ese es el que marca la independencia, muchachos. La batalla de Chacabuco y después también la batalla de Maipú, ¿cierto? El abrazo de Maipú va a llevar a cabo el proceso de la nueva patria o patria nueva, donde nace Chile definitivamente. Y este proceso como de armarse como un nuevo país termina con la renuncia de Bernardo Higgins en 1823. O sea, estamos hablando de todo un proceso que va a durar no solo 10 años, porque yo tomaba en cuenta la independencia en sí, pero si hablamos de la formación de Chile, estamos hablando aproximadamente de 13 años, ¿ya? 13 años de proceso histórico. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué después O'Higgins intentó matar a los hermanos Carrera? Es que, a ver, hay que entender que O'Higgins tenía una visión un poco menos revolucionaria respecto a Carrera y a Rodríguez, porque Carrera era muy patriota. No es que fuera un libertario, ¿ya?
No es que él fuera un idealista en el sentido del pueblo como lo era Rodríguez, que Rodríguez ya era un poco más amante del mestizaje y Latinoamérica y bla, 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 más idealista, sino que Carrera era un poco, era muy nacionalista, muy lo que hoy en día sería un nacionalista arraigado, en el fondo de que él amaba Chile y la tierra, ¿ya? Entonces lo que él quería a toda costa era que Chile fuera un país independiente, con su bandera, con su congreso, con su himno nacional, con todo armado, que la Iglesia Católica lo reconociera como un país independiente. Y en el fondo eso choca un poco con O'Higgins, que O'Higgins quería un proceso más lento, quería primero independizarse de forma formal de España y todo, y el parecer de O'Higgins va a cambiar aquí en este tema del desastre de Rancagua, cuando O'Higgins es derrotado por las tropas realistas. Y ahí cambia un poco la tónica o la mente de O'Higgins respecto al proceso de la independencia. Pero sí, hasta hoy en día se dice de que O'Higgins tuvo que ver con la muerte de tanto de Rodríguez como de los hermanos Carrera. Pero bueno, como digo, este proceso se lleva a cabo y es protagonizado por estos personajes adinerados, chiquillos. En el fondo es una clase aristocrática más, con todas las cosas malas que tienen. En el fondo lo único que benefició en el sentido de esto es que ellos tenían este sentimiento nacionalista y lo que querían era independizarse, pero independizarse en lo económico. Lo que quería Carrera, lo que quería O'Higgins, lo que quería Rodríguez, en el fondo era poder comerciar con Inglaterra, porque con las leyes de la corona española, que permitían solamente comerciar con España, estaban chatos ya, porque no podían vender sus productos más caros, no ganaban la plata que ellos querían ganar. En el fondo solamente un cambio de contrato, muchachos. Y pasamos a ser honestamente un país arraigado a lo que es la política inglesa. Ahí llegó alguien más, pero un poquito. Alguien se le olvidó mutearse. Pero es que me mal. puedo hacer una pregunta. Alison, se te escucha como la otra vez. Sácate el micrófono, o sea, sácate el audífono, por favor. Eso, sácalo y habla así nomás, con el aparato, con el celular o con el computador así nomás. ¿Ahora sí? Ah, mucho mejor. Dime, te escucho. Si quisieron que llevaron preso al rey, ¿por qué no mejor no lo llevaron preso y quedaban así si al final no iba a hacer caso? No tenía nada que hacer con el pueblo. Lo que pasa, Alison, es que el rey no lo tomó preso un español ni un chileno. Al rey lo tomó preso Napoleón, que era un francés, y lo que él buscaba era conquistar Europa. Pero después, cuando Napoleón se retiró de esa zona de Europa, el rey fue liberado, lógicamente, porque estaba bajo un régimen extranjero que no tenía nada que ver con el proceso de independencia de nosotros. No era ni americano ni español. ¿Se entiende? Entonces, obviamente que Fernando VII en algún momento iba a volver a estar libre. Y ahí empieza todo este proceso de la reconquista. ¿Me entiende? Muy bien. Bien, avanzamos entonces, chiquillos. Vamos a partir con el proceso de la Patria Vieja, ¿ya? La Patria Vieja parte con la primera Junta Nacional de Gobierno. Eso es lo primero, esto es lo que está aquí arribita, se copia. La primera Junta Nacional de Gobierno que se llevó a cabo el 18 de septiembre de 1810. Se celebró con chicha, empanadas, comprando volantín, jugando trompo y... No, mentira. Pero es por eso que se celebra el 18 de septiembre y no es el Día de la Independencia, sino que es el nacimiento de Chile como nación, se le considera ya como una nación que puede tomar sus propias decisiones. Se formó en nombre del rey Fernando VII, ¿cierto? Recordemos que la Junta de Gobierno, la primera Junta de Gobierno, se lleva a cabo para decidir esta gran pregunta que era, ¿qué hacemos ahora que no está el rey? Estableció relaciones con la Junta de Gobierno de Buenos Aires, ¿ya? Y ahí empieza un poco este intercambio de ideas, ¿ya? Surgieron ideas como la libertad del comercio, en el sentido de que podía comerciar con otros países, exención de impuestos a libros,
mapas y pertrechos de guerra. En el fondo se podía empezar a comerciar cosas que eran netamente, tanto los mapas como los pertrechos de guerra y los libros, tenían un impuesto general que era el impuesto por la corona, y en el fondo para que la gente acá en América no pudiera acceder. Recordemos este tema de la cultura, que no convenía tener a la gente educada en las colonias. Yo quería que la gente en las colonias trabajara nomás, que me trabaje en la tierra nomás, no tienen nada que andar estudiando cuestiones, ¿sí? ¿Para qué? Ahí brutitos nomás, que hagan caso, que hagan lo que el celular les dice. Oh, ya, pesado. Por eso es importante estudiar, chiquillos, para no andar creyendo cualquier cuestión. Y también la convocatoria de elecciones de un Congreso Nacional. Y ahí estamos viendo el nacimiento de un Congreso Nacional, quiere decir que nace un Senado, nace un consejo de aristócratas que toman decisiones independientes de un país. Por eso es tan importante que ahora sea una manga de viejos sinvergüenza que cobra 8 o 9 millones por no hacer nada, es otra cosa. Perdón, se me salió. ¿Cómo estaba compuesto este primer Congreso Nacional, fundado el 4 de julio de 1811? La disolución del motín de Figueroa, que era una especie de contrajunta que se formó, porque recordemos que siempre van a haber bandos distintos dentro de esta Junta Nacional, no todos van a pensar igual. Estaban los moderados y los exaltados. Los moderados eran los que decían, ya, pero cabros, tranquilos, si el rey ya va a volver, ¿para qué nos vamos tan en la volada de la independencia? Si hay que hacerle caso al rey igual. No importa por quién votemos, si mañana tengo que ir a trabajar igual. Esos eran los moderados. Y por otro lado, estaban los exaltados, como Figueroa y Carrera, que decían, no, Chile tiene que ser independiente, chao con el rey, ya, empecemos al tiro, hagamos una bandera, pongamos un himno nacional, que seamos reconocidos por la iglesia, fundemos colegios, todas esas cuestiones, ¿ya? Todo eso va a empezar al tiro. Y muchas veces eso generaba conflicto, porque todos los moderados decían, pero cabrón, ¿para qué tan rápido? Si el rey va a volver, se va a enojar si hacemos esas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un golpe militar. ¡Viva Chile! Desde los principios haciendo golpes militares. El golpe militar de Concepción liderado por José Miguel Carrera, específicamente, el 4 de septiembre de 1811. Carrera, como dice ahí, era parte de los exaltados. Entonces él va a decir, no, ya, aquí ya estoy chato de estos, como se dice en la jerga política, amarillos, los que no se deciden por qué postura tomar, siempre les gusta caerle bien a todos. Así que dice, no, ya, que empiece este proceso de independencia rápidamente. Y va a hacer varias obras principales que van a ser un aporte hasta hoy en día en Chile, chiquillos. Por eso es que estamos viendo a Carrera, no estamos viéndolo solamente por ser porfiado, terco y tener la plata suficiente para empezar una revolución, sino que también por las cosas que hizo bastantes cosas buenas. El Tribunal de Justicia, por ejemplo, estableció la provincia de Coquimbo, era aumento de impuestos para que el Estado ganara más dinero, obligación de conventos y a escuelas, ¿cierto? Fundó muchas escuelas católicas, él era muy católico y lo que siempre buscaba era que la Iglesia Católica en Roma, ¿cierto? Que el Papa reconociera a Chile como un país independiente. Y también una de las cosas más importantes, la ley de libertad de vientres. ¿Saben lo que significa eso? Que los hijos de esclavos iban a ser libres. Eso quiere decir que ya la esclavitud no se acababa así de ceso, así como decir, ya desde mañana no hay esclavitud, pero la terminaba a largo plazo. En el fondo los hijos de esclavos ya iban a ser libres y ya no va a haber esclavos. O sea, la esclavitud le quedaban máximo 30, 50 años. ¿Qué más hizo este caballero, José Miguel Carrera, durante su dictadura? La aparición de la Aurora de Chile, el primer diario ya hecho por Camilo Enrique con la idea reformista y ilustrada. Recordemos que José Miguel Carrera fue a estudiar a Inglaterra y en Inglaterra aprendió toda la idea ilustrada. Entonces lo que él va a querer hacer va a ser evangelizar políticamente a su pueblo y a su clase política con esta idea a través del diario La Aurora de Chile. Yo cuando chico iba en un colegio se llamaba así, Aurora de Chile. Establece relaciones con Estados Unidos y trae al primer cónsul
gringo Joel Poinsett, ¿ya? Esto es muy importante en el sentido de que deja, y esto también enfurece mucho a España, porque recordemos que el monopolio para España era lo más importante. España vivía de los recursos que sacaba de América. Entonces, que venga este chileno a hacer tratos con los gringos, con Estados Unidos, lo va a enfadar de una forma que por eso después van a caer con todo el peso de la ley sobre Chile. Los primeros emblemas patrios, la bandera y la escarapela, esa bandera que vimos al principio con blanco, azul y amarillo, es la bandera que va a hacer carrera. Eh, y el primer reglamento constitucional que no va a ser una constitución, sino que va a ser un reglamento constitucional donde establecía de que existían los tres poderes del Estado. Eso es súper revolucionario para la época porque estabas dejando de lado la figura del rey. Eso sí que era herejía, ya pura y dura. Y en el fondo ya estaba dejando de reconocer al rey y estaba reconociendo que Chile se lideraba por los tres poderes del Estado. Y bueno, en el decreto número 5 decía que no se deben acatar órdenes desde fuera de Chile. Otro asunto muy importante también, pues chiquillos, porque recordemos que después del rey estaba el virrey. Y como dice el último punto, el virrey entendió esas reformas como separatistas, por lo que enviaría milicias contra Chile. Y aquí es donde mi amigo José Miguel metió la pata, porque claro, al decir que no iba a acatar órdenes del extranjero, también no solo estaba dejando afuera España, sino que estaba dejando afuera Perú también, pues ya donde estaba el virrey. Entonces el virrey va a decir, oye, ¿cómo eso de que no hay órdenes extranjeras si yo aquí yo soy el virrey y mientras el rey no está, yo lo represento, pues? Entonces iba a decir, no, los chilenos se están pasando, así que vamos a enviar tropas. Se acabó el deseo. Y ahí empieza todo este proceso de la reconquista. Estas son algunas de las campañas de la Patria Vieja, donde se echó de cierta forma a los realistas, pero no costaba mucho echar a los realistas, muchachos, en el sentido de que para la Patria Vieja los únicos realistas que hay van a ser los peninsulares y su escolta. O sea, estamos hablando de un gobernador y no más de 30 personas. Entonces iba a ser fácil echarlos para España de vuelta a todos esos personajes porque no eran ejércitos. Recordemos que España tenía totalmente dominado Chile. No era necesidad tener un ejército aquí si lo tenían en Perú. Y es por eso que el ejército más cercano de España, fiel a España, que va a ser el que está en el virreinato del Perú, va a viajar a Chile a reconquistar para España eso nuevo, ¿cierto? Bien, ¿cómo va a empezar este proceso? Ya va a ser de la siguiente forma. Pónganme atención aquí porque esto yo lo voy a leer nomás. Ya no es necesario que copien nada. El brigadier Pareja desembarca en Valdivia y luego llega a Talcahuano. Todo esto está pasando en cerca de Concepción. Recordemos que José Miguel Carrera tenía sus tierras por ahí y en el fondo él participaba desde ahí en el sentido político, porque en Santiago había mucha gente que lo quería también, ¿ya? Incluyendo Higgins. Sobre el río Itata se produce el combate del Roble en el cual participa José Miguel Carrera. La campaña de Gavino Gainza es contra Bernardo Higgins, lo que en una carrera paralela intentan tomar Talca. En Chile, el primer director supremo, Francisco de Lastra, y el virrey del Perú, Fernando Abascal, aprueban la firma del Tratado del Ircay. La llegada de Mariano Osorio obliga a O'Higgins y a Carrera a olvidar sus diferencias. Recordemos que estaban enojaditos. Entonces aquí cuando ya los españoles llegan con todo, no les queda otra decir, ya no peleemos más y pongámonos las pilas contra los españoles. En la batalla de Rancagua las fuerzas patriotas serían derrotadas, demasiado tarde porque ya estaban separados y en el fondo no pudieron llegar a juntarse. Y en Rancagua fueron derrotados. Y O'Higgins se salvó por poquito, de hecho salió bastante herido de ahí. Entonces, con O'Higgins derrotado, escondido, y Carrera también escondido y derrotado,
empieza este proceso de la reconquista, que va a ser cuando España trata de restablecer el orden en Chile, ¿ya? Ah. Consultas, dudas, preguntas hasta ahora, porque aquí entramos a un tema relativamente nuevo. ¿No? ¿Faltó algo que copiar? ¿Retrocedo un poco? ¿No? Dígame, Tomás, ¿cierto? Dígame. Profe, sí, Ah, profe, ya. en el chat Déjame revisar el había chat, a dicho ver qué dicen. que retrocedía un poco, no sé qué fue, pero dijeron que retrocediera en el chat. No sale nada, no lo veo. No escriban tonteras en el chat, chiquillos, que después me cuesta mucho pasar lista, ¿ya? No sean así, bo. Sean así, oye. Ya. Empezamos con la reconquista entonces. Bien, la reconquista va a ser entre 1814 y 1817. Fue un proceso de retroceso de las medidas, obvio, pues si lo que va a hacer España va a venir con una goma gigante y va a borrar todo lo que había hecho Carrera, ¿ya? Se impone la autoridad española a manos de Mariano Osorio y Francisco Marcó del Pont, ¿ya? Francisco Marcó del Pont era directamente enviado desde España, ¿ya? Y Mariano Osorio venía desde el Perú, pero también era un peninsular. Y Marcó del Pont era muy recatado, ¿ya? Y también muy cruento. Va a ser, se va a encargar de establecer la ley ahí a punta de tortura y qué sé yo, ¿ya? Restablecimiento de la Real Audiencia. Se acaba la Junta de Gobierno, ya no se llama Junta de Gobierno, se llama Real Audiencia. Represión del bando patriota mediante el Tribunal de Vindicación. Relegación de la isla de Juan Fernández, impréstitos forzosos a los patriotas mediante juntas de secuestros. En el fondo, lo que se va a hacer es perseguir a los patriotas, ¿ya? Represión total al bando patriota. O sea, si ven a Carrera, si ven a O'Higgins, si ven a Rodríguez, o cualquiera de esos, los mata. Todas estas medidas llevaron para aumentar el sentimiento de los separatistas, ¿ya? En el fondo, la represión no hizo más que avivar esta idea de la independencia. Si O'Higgins no estaba tan seguro de independizarse, ahora va a estar segurísimo, ¿ya? En el sentido de que lo único que van a estar seguros de querer independizarse. Ahora va a aumentar mucho más el sentimiento patriota. Mientras tanto, en acciones de Manuel Rodríguez, preparaban la llegada del Ejército Libertador de los Andes. Eso es muy importante. Manuel Rodríguez se va a encargar de gestar toda esta idea con San Martín de la llegada del Ejército Libertador. Y aquí nace toda una leyenda de que Manuel Rodríguez viajaba entre Chile y España disfrazado de mujer, que a veces se disfrazaba de español, que nunca lo veían, que de repente aparecía y de repente no, el guerrillero de Tiltil. Entonces ahí nace toda esta idea y todo este mito de Manuel Rodríguez, que desmintiéndolo un poco se dice de que sí, de que la ocasión en que se disfrazó de soldado realista fue, y de que también de que cruzó como una mujer comerciante también, pero hay otra historia que no, que sobrepasan todo eso y que muchas fueron realizadas por hombres de él, ¿ya? Eso sí, pero todo esto se hacía en las sombras, ¿ya? Eh, Era interesante, fue una época bastante interesante y bastante singular en Chile. Bien, y luego va a empezar todo este proceso de la Patria Nueva, ¿ya? La Patria Nueva entre 1817 y 1823. Eh, la Patria Nueva va a ser cuando los patriotas tratan, o mejor dicho, vuelven al poder a través de distintas campañas y distintas batallas que se van a poner de acuerdo, tanto el mando de O'Higgins como el de
Rodríguez para lograr gobernar y finalmente ganar todo el territorio chileno. Etapa de concreción de la independencia mediante la llegada del Ejército Libertador de los Andes preparado en Argentina con la ayuda de José San Martín. San Martín era el libertador de Argentina y él no solo va a ayudar a Chile, sino que va a ayudar en muchos países de Sudamérica, incluyendo, si no me equivoco, Uruguay, ya, Chile, lógicamente, Perú finalmente van a liberarlo ya junto con O'Higgins, ¿cierto? Va a existir esta idea de liberar todos los países de América de las manos españolas, y obviamente el último va a ser Perú, por el hecho de que ahí estaba el virreinato, ¿ya? El cruce de los Andes y la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, ahí, por ejemplo, ese día se le reconoce como el día en que finalmente todas las tropas realistas, todas las tropas españolas, se retiraron de Chile, ¿ya? O'Higgins es nombrado director supremo, quien debe enfrentar nuevas acciones realistas españolas. Se firma el Acta de la Independencia el 12 de febrero de 1818. Es decir, ahí recién surge la independencia de Chile. Y les cuento un spoiler, ya que vamos a estar sin fiestas patrias, yo creo que las fiestas patrias se van a celebrar el año que viene, en febrero. Yo creo que así va a ser. Ese es el spoiler que les tenía. Se firma el Acta de la Independencia en Talca el 12 de febrero de 1818 y finalmente la batalla No vamos a comer con nada. 9 de marzo y Maipú en abril de 1818, donde ya se eliminan a los últimos restos españoles ya de Chile. Entonces hay que entender esto como un proceso en el cual cuando se llevan preso al rey, empieza todo este proceso exaltado de que ser un país independiente que va a llamar rápidamente la atención de España. Entonces va a haber todo un proceso de reconquista que va a hacer que este proceso anterior se vaya a las pailas, ¿cierto? Pero eso va a ayudar un poco a que renazca esta idea, esta chispa de querer independizarse, y los que antes no estaban tan convencidos de la independencia van a decir, ya, tienen razón, hagamos la independencia. Y en el proceso de la patria nueva, vienen con la ayuda de San Martín y con todos los demás, ¡pum!, a retomar todo lo que es Chile. Y en 1818, el 12 de febrero, somos un país finalmente independiente. Bien. O'Higgins, como director supremo, va a hacer una serie de leyes y obras para Chile, ¿ya? En el fondo va a ocupar el papel que siempre quiso, robar la carrera. Ya, me puse, uy, no estoy lineando. Bueno, ¿qué hizo Higgins? El Tribunal de Vindicación, secuestro de bienes a los realistas, es decir, de que se iba a enjuiciar a los realistas y también se le iba a quitar todos los bienes que tenían acá en Chile. Confirmó la sentencia de muerte para San Bruno y Miguel Neira, que eran realistas. Creó el Ejército Nacional en la Escuela Militar, ya, él va a ser el creador del ejército, por eso es que la Escuela Militar se llama Bernardo Higgins, creo. Formó la primera Escuadra Nacional, Manuel Blanco Encalada y Lord Cochrane. Su objetivo sería la expedición libertadora del Perú. Va a crear, claro, la primera expedición cuando él parte a ayudar a San Martín a liberar el Perú. Va a crear el mercado central, donde usted puede ir a comerse un mariscal, ¿cierto? Muy rico, pero eso cuando no hay pandemia. Y también va a fundar la Alameda de las Delicias. ¿Se acuerdan cuando vimos el primer mapa de Santiago en 1600? Bueno, 217 años después, O'Higgins va a ser quien funde la Alameda de las Delicias, en la cañada que pasaba por el sur del Cerro Santa Lucía. Otros más, y estos son más sociales. El Cementerio General, que queda acá en Recoleta. Sí, pues yo estoy en Recoleta, usted no. Sistema Educacional Lancasteriano, ya va a abrir la primera escuela,
Ojo que el sistema lancasteriano es inglés. Entonces ahí nace un poco esta idea del Chile inglaterrizado, que va a marcar un poco la tónica, porque digamos las cosas como son. Quien financiaba la guerra un poco para los criollos era Inglaterra. El tío Inglaterra que se tenía mala con España. Entonces lo que quería Inglaterra era quitarle poder a España. Si aquí, chiquillo, el mundo se mueve así. ¿Se acuerdan cuando yo dije que nunca hemos sido un pueblo soberano ni un pueblo independiente? Es por eso, porque en el fondo fue un cambio de jefes nomás. Dejamos a los españoles y ahora tenemos a los ingleses. ¡Tarán! Entonces nos empiezan a educar como ingleses. Qué lindo, ¿no? Viva Chile. Reabrió la Biblioteca Nacional e Instituto Nacional. Surgieron estas grandes instituciones en la Alameda, ¿cierto? Él hizo la calle y más encima puso edificio. Abolió títulos de nobleza y escudos de armas. Ya no existían más los privilegiados, igualdad ante la ley. Importante eso. Bien ahí O'Higgins. Creó la Legión al Mérito. Creó las leyes contra las malas costumbres. ¿Ya? ¿Leyes para qué? Para las batallas de gallo, que no son las de tirarse versos que existen hoy en día, no son las batallas de rap, sino que era pelear, hacer pelear a los gallos, ¿ya? Que muchas veces eso llevaba a peleas, a borracheras, ¿cierto? Etcétera. También va a poner ahí a las ramadas, no va a dejar que se hagan, se va a poner un poquito autoritario el hombre, ¿ya? Ya, se acabó la fiesta, ya me sirvieron, ya pelearon por mí, ya pulento, ahora están todos presos. ¡Viva Chile! Bueno, así es Chile, chiquillo. Creo dos constituciones, la de Yo no le 1818. escuché, se me detenía. ¿Cuál? ¿Qué no me escuchó? Yo, la Megan, ¿Pero qué cosa no me escuchó? Pues Mega. tengo el internet malo. Ah, no, le contaba que en el fondo O'Higgins ya empieza a tomar como una tónica más autoritaria, ¿ya? Que en el fondo ahora lo que quería hacer él era gobernar Chile por su parte, por la parte de la aristocracia chilena. En su política exterior inició relaciones con Estados Unidos, Portugal, Francia y Gran Bretaña, con todos los que no podía, ¿cierto? Con todos los que no podía juntarse ni a establecer relaciones comerciales, va ahora a poder, porque España no lo dejaba, era una relación tóxica. No, España tenía esa ley del monopolio, recordemos, ¿ya? Muy importante. Y buscó el reconocimiento de la Santa Sede. ¿Cuál es la Santa Sede? El Vaticano, ¿cierto? La máxima iglesia del mundo donde está el Papa. Entonces él lo que buscaba era que el Papa dijera, reconozco a Chile como una nación independiente. Bien, aquí hay algunas fotitos de la obra del gobierno de O'Higgins. La escuela militar, la primera escuadra, que fue la que envió a Perú, la Alameda, así se veía un cuadrito de la Alameda en un comienzo, se llamaba Alameda porque vemos que hay muchos álamos, y era un paseo, no era una calle para autos, era un paseo largo, grande, ¿ya? Donde transitaba el hombre libre. Ah, no, ese fue otro que mucho tiempo después. Y las batallas de gallos que se acabaron, que eran estas batallas de gallos, pues no las del triple tempo y no, no era de eso. Pero ¿Batalla de gallos? ¿Gallos? finalmente O'Higgins se va a poner tan autoritario que lo van a obligar a abdicar. Es decir, que O'Higgins va a llegar el momento que va a decir, ya, me voy de Chile, ya la embarré, disculpen, me voy. ¿Y por qué? Porque va a tener problemas con la iglesia, se le va a empezar a enjuiciar, nunca se le va a hacer el juicio, pero se le va a empezar a acusar de la muerte de los Carreras y de Manuel Rodríguez. ¿Por qué? Hoy aquí hay una parte medio oscura de la historia de Chile, porque O'Higgins pertenecía a una cosa que se llamaba la Logia Lautarina. Y se dice que la Logia Lautarina podría ser una secta que, bueno, algunos dicen que son masones, yo no creo, y otros dicen que podría ser otro tipo de secta que en el fondo lo que buscaba, que vendría siendo de Inglaterra, podrían ser los masones, y que lo que buscaba esta secta era en el fondo establecer la lealtad para Inglaterra. Y O'Higgins
era el personaje indicado, más encima se llamaba O'Higgins, ¿cierto? Eh, versus Carrera, que era muy nacionalista, muy americano. Carrera se parecía un poco a Bolívar en su idea de pensar. América Latina, América Latina, América Latina. Y Rodríguez, por un lado, que era más idealista en el sentido de que quería quitarle un poco de poder a la dictocracia y hacer un pueblo más igualitario. Y esa idea a O'Higgins, ni a la logia lautarina, le gustaba, ¿ya? Porque lo que buscaba O'Higgins ahora era un cambio de jefe nomás, pues era que la gente siguiera trabajando tranquilita en su puerto, tucu, 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 los inquilinos, los mestizos, todo, pero ahora podía comerciar con otros países. Entonces ahí hay un tema muy oscuro en la historia de Chile, aparte que a mi compadre nunca lo enjuiciaron y lo que va a hacer es que se va a ir se va a ir a Perú, ¿ya? Bien, entonces O'Higgins, frente a estos hechos, prefiere renunciar en 23 de enero de 1823 y se exilia al Perú. Bien, muchachos. Esperemos un poquito. Con eso terminamos lo que es hoy, ¿ya?